desde Santa Cruz, Miraflores. Radio Latina 990, La Poderosa. ¿Quieres conocer temas de cultura, emprendimiento y las mejores estrategias en el mundo de los negocios? Acompáñame en Culturama con Brenda Vallejo todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por Radio Latina, La Poderosa 990 AM. Los espero. Buenas tardes, bienvenidos a Culturama con Brenda Vallejo, un programa orientado a difundir cultura, ciencia, actualidad y las mejores estrategias de negocios. Quiero empezar felicitándolos a todos por este hermoso inicio de año y deseándoles todo lo mejor en este 2021. Tenemos que siempre tener la mente positiva y a pesar pues de todas las dificultades que hemos vivido en el pasado año, hay que siempre pensar que se viene lo mejor. Les cuento que he estado leyendo unos libros muy interesantes, El Mundo Invisible de Víctor García Belaúnde Velarde, también la colección de libros del Bicentenarios, ¿no? Uno que es bastante interesante, El Barco de San Martín, y entre otros muy interesantes que se los recomiendo. Y la lectura, como siempre, va a ser súper recomendada, es algo bastante importante, más que nada en las nuevas generaciones, ¿no? Para seguir aprendiendo y tratando de siempre recolectar lo mejor de nuestra historia, ¿no? Libros que nos enseñen, y ya se viene el Bicentenario, así que muy recomendada también la colección de libros del Bicentenario. Hoy nos va a acompañar un invitado muy especial, su nombre es Rubén Correa, él es gerente general de SoftOne Corporation, es una empresa pionera en Latinoamérica al desarrollar diversos sistemas inteligentes con software de mejora de optimización de aprendizaje, graduado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en educación, mención en innovación pedagógica y gestión de la educación. Muy bien, bienvenido Rubén, muchas felicidades por este nuevo año y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, encantado de estar en tu programa, un saludo cordial a toda la audiencia de Culturama. Como siempre, cada año uno lo tiene que empezar muy entusiasmado y creo que está muy preciso lo que acabas de decir, ¿no? Hay que todos los días sale el sol y hay que reinventarse y hay que entrar con todo este nuevo año, ¿no? Así es, siempre con las mejores vibras, esperando todo lo mejor. Me gustaría que empezáramos hablando sobre la investigación y desarrollo, ¿no? De software educativo y qué beneficios nos brinda. Hablemos un poco de SoftOne Corporation. Bueno. Primero ¿por qué es importante la investigación? Siempre se dice que la universidad está creada en esencia para investigar. ¿Y por qué se dice esto? Porque uno puede ser un agente pasivo y leer un libro, un buen libro, o puede aprender muchas cosas prácticas y teóricas y mejorar su performance académica y sus oportunidades. Pero el diseño de la universidad es hacia la investigación. ¿Por qué? Precisamente porque cuando alguien investiga, llega a una verdad comprobable, sea en materia técnica, en materia de ingeniería, en materia de medicina, de lo que fuera, uno puede patentar ese conocimiento, puede registrar ese conocimiento, protegerlo y hacer uso de eso. Entonces eso genera mucha riqueza, eso genera mano de obra calificada, eso genera un círculo virtuoso. Por eso que los países que se han despegado en investigación, a la larga son países más ricos, ¿no? Porque la mente humana y la invención de los seres humanos, obviamente unidos a la universidad, da mucho valor agregado en cualquier tipo de oficio, en cualquier tipo de especialidad. Entonces es importantísima la investigación, y sobre todo en la universidad debe ser la razón de ser de las universidades.
Claro, y en muchísimas áreas, ¿no? Como tú lo has mencionado, a la larga son los países, pues, potencia, ¿no? En realidad, países del primer mundo que siempre están invirtiendo en investigación y desarrollo de diferentes temas, ¿no? Hemos visto también que existen diferentes programas, ¿no? En la plataforma SoftOne, ¿no? Por ejemplo, Lector, Smart Kids, High School, ¿no? Coméntanos cuáles son las diferencias más significativas entre estos programas y qué factores se tomaron en cuenta para poder consolidar modelos personalizados para cada tipo de enseñanza, según, claro, los perfiles del usuario. Claro. Bueno, nosotros nacimos como organización para solucionar un problema, ¿no? El problema en la realidad es que ¿cómo se evalúa la educación en el mundo entero? ¿Cómo comparas la realidad de los países? Había estadísticas para todo. Este es el siglo, se dice que el siglo anterior es el siglo del conocimiento, luego se acuñó la frase de que es el siglo de la innovación. Y ahora lo que nosotros tenemos es mucha data, mucha estadística que es valiosa para analizar una realidad. Y en esa data hay data de, por ejemplo, qué sociedades son más ricas en materia de ingreso per cápita, qué sociedades tienen mayores exportaciones, qué sociedades o qué países tienen el mejor índice de mortandad o de natalidad. O sea, índices para todo, económicos, sociales, de bienestar, incluso de felicidad, ¿no? O sea, indicadores de todo. Y el indicador educativo para comparar a los países lo dio la UNESCO a través de las evaluaciones PISA. Y estas evaluaciones PISA dijeron, no vamos a evaluar a los países en todo, vamos a evaluarlo en dos grandes aprendizajes, en dos grandes pilares. Si la gente de un país está bien en estos dos pilares, es que de hecho tienen una buena educación. Entonces, lo primero que diseñaron es los estándares y lo segundo que pensaron fue qué eran esas especialidades y por qué eran tan importantes. Entonces diseñaron los estándares para evaluar matemáticas y comprensión de lectura. Porque si te pones a pensar, si nosotros tenemos una persona que tiene un alto nivel de razonamiento matemático, que puede hacer cálculos no solo con las 4 operaciones, sino, por ejemplo, ecuaciones, plantear un problema, interés compuesto, porcentajes, es una persona que puede hacer negocios aquí en cualquier parte del mundo. Entonces, si a eso le sumas el otro pilar, que es que una persona puede leer cualquier tipo de libro y entenderlo, o sea, estamos frente a una persona que domina el autoaprendizaje, o sea, es una persona autodidacta, que puede aprender muchísimo. Tú has mencionado libros al empezar este programa, y los libros te enseñan muchísimo, te pueden transformar la vida. Entonces, la figura es que, ¿por qué Latinoamérica se quedó y tiene tan malos indicadores en comprensión de lectura? O sea, en el examen que empezaron a tomar en el 2000, el 59% de latinoamericanos estaba jalado, o sea, es decir, no podían entender un texto narrativo. Hasta hoy, en el Perú, el 54% de peruanos no pueden entender un texto narrativo, que termina la secundaria. Entonces, como decía una amiga que tuvo el programa Recreo y un millón de niños lectores, decía, la educación en el Perú es una estafa. Lo decía abiertamente y lo dijo en varias reuniones. Entonces, con el 54% de gente que termina sin entender un texto narrativo, estamos frente a un problema grave. Entonces, ¿por qué? Hay muchas preguntas por esto. Entonces, pero nosotros surgimos con la idea de solucionar esto, investigamos y sacamos software inteligente, le llamamos software inteligente, para mejorar esas competencias y mejorar a las personas en su capacidad de leer y de entender diferentes tipos de texto, bajo el estándar mundial. Es así. Ahora, me he extendido un poco en la respuesta, pero los productos se diferencian por las edades. O sea, el Lector Kids es para primaria, el Lector High School es secundaria y el Lector Smart es para gente que está ingresando a la universidad. Y hay un programa superior también, ¿no? Mira, qué interesante lo que mencionas, ¿no? Por ejemplo, el Perú ocupó el puesto 64 de 77 países, ¿no? En los resultados, pues, de la prueba PISA, la que justamente has mencionado en el año 2018, ¿no? Realizados, pues, como sabemos, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, ¿no? Y de acuerdo con el informe que se dio a conocer, mejoramos sustancialmente en matemáticas y ciencias, ¿no? Claro, en el año 2018, ¿no? Pero solo obtuvimos 3 puntos más, ¿no? Comparado con el año 2015 y desde el 2015, con un promedio de 401 puntos en la prueba de comprensión lectora, ¿no? Realmente esto nos deja, digamos, muy por debajo de países sudamericanos como por ejemplo Chile, ¿no? Por ejemplo, que con 452 puntos ocupa el puesto 43, ¿no? En tu opinión,
¿Cuáles consideras que son los principales factores que aún impiden mejorar el desarrollo de comprensión lectora de los escolares peruanos, ¿no? ¿De qué manera podemos pensar que las brechas sociales que existen en nuestro país pueden influir? Bueno, yo tengo un ensayo publicado sobre este tema, el porqué de este problema, pero lo que tú has leído es lo que salieron en todos los medios, pero no es verdad. O sea, eso fue una media verdad, lo cual puede constituirse en una mentira. ¿Qué quiere decir que es una media verdad? O sea, dijeron que el Perú había mejorado, en efecto había mejorado. Poquísimo, ajá, exactamente, poquísimo, pero había mejorado en puntaje. Pero el puntaje se obtiene del promedio de colegios privados y colegios públicos. Porque la UNESCO, bueno, invita a los países de la OCDE, ¿no? La OCDE son los 64 países que tú mencionas, y los evalúa en estas dos grandes pilares. Pero en el caso de colegios, escoge colegios al azar, escoge colegios privados y públicos. En el caso del Perú, la última prueba del 2018, el puntaje fue aumentado por los colegios privados. O sea, es decir, que si solo se tomara como referencia al sector público, más bien habíamos decrecido. Pero ese es un problema de los medios de información, ¿me entiendes? Mira, qué dato tan interesante, porque de la muestra, ¿no? Han tomado, digamos, más a los colegios privados. O sea, no es una muestra significativa que realmente pudo haber sido útil, porque si solamente se está tomando colegios privados, claro, en su mayoría, entonces no tenemos realmente la realidad, ¿no? Otro hubiera sido la historia si quizás la muestra hubiera estado compuesta en su mayoría por colegios privados, ¿no? Así es. Mira, acá tengo el dato que yo lo escribí en su momento, y bueno, yo vi pues con pavor ahí cómo salía la ministra en ese momento, incluso el presidente, a decir que hemos mejorado, ¿no? Porque esta evaluación se toma cada 3 años. Y no era verdad, pues, ¿no? O sea, el tema es que acá tengo el dato y te lo doy. Según PISA 2018, se publicó en diciembre, pasamos en nuestro análisis hemos empeorado. ¿Por qué? Porque ahora tenemos al 54.4% de desaprobados. Primero, si se toma en cuenta a los desaprobados, el examen es cada 3 años mundialmente. Si se toma en cuenta a los desaprobados en esta prueba, en 2015, o sea, 3 años antes, teníamos al 53.9% de peruanos desaprobados. En esta prueba 2018 tenemos al 54.4%, es decir, hay más gente desaprobada. Primero, para empezar, es un dato que no se dijo, ¿no? Se dijo el puntaje que había subido, pero tanto en cifra de desaprobados habíamos empeorado. Ahora bien, en puntaje, dice, ha sido promediado con la puntuación de los colegios privados, que logran 457 puntos, o sea, los colegios privados logran 457 puntos promedio, y los colegios estatales logran 381 puntos. O sea, los colegios públicos han empeorado. Imagínate. Esa es la realidad. Y ahora, tú me preguntabas, Brenda, ¿por qué? Bueno, ahí hay 3 razones de fondo, porque llevo más de 15 años analizando el problema educativo. Y no solo analizando, sino proponiendo soluciones, haciendo capacitaciones, haciendo muchas cosas en la educación. En este caso, un tema tan fundamental como aprender a leer bien, que nos enseña a ser autodidactas, y está sobre un concepto que lo dijo Charles Delors, que es un gran estudioso que le encargó al Banco Mundial un estudio para saber cuáles eran los aprendizajes que debiera tener la gente en el futuro. Él decía que uno de los aprendizajes fundamentales era aprender a aprender, que coincide con el concepto de la UNESCO, que dice que la gente debe ser autodidacta y la gente debe aprender métodos. O sea, en otras palabras, tú debes proveerle a los estudiantes, es decir, a ti te deben enseñar desde pequeñito a razonar, a pensar, a saber dónde encuentras información, en saber encontrar la información útil y saber cómo la puedes utilizar para tu beneficio personal, de tu negocio, de lo que fuera. Entonces, si ya esto está dicho, ¿por qué es que en un tema tan importante como la comprensión de lectura toda Latinoamérica está mal y Perú peor? Primero, porque no hay maestrías en comprensión de lectura, a pesar de ser un tema tan importante. Se sacó maestrías de todo, pero no hay maestrías en comprensión de lectura. O sea, profesores que enseñen métodos para mejorar la comprensión de lectura existen, por cierto, pero debe ser uno de cada 100 que sean especialistas en esto, y lo son por la práctica o por la experiencia. Segundo, que no es un curso natural en la currícula.
es una partecita del curso de comunicación. Tercero, que no hay una política del Estado para decir vamos a enseñar este método o este otro método, que sí va a llegar a un resultado en 6 meses o en un año. Tampoco existe eso. O sea, no hay política, no hay suficientes especialistas y no hay estudios sobre eso. Y no hay el curso, que debería haber un curso especial de eso. ¿Me entiendes? O sea, todo eso configura que no subamos nunca, a pesar de 20 años de estar en este tema, ¿no? Ese es el problema. Claro, realmente tenemos muchísimas carencias, ¿no? Y nos estamos quedando atrás. O sea, significativamente, si nosotros no nos ponemos, digamos, las pilas para poder ser un país competitivo en comprensión lectora, nos vamos a quedar atrás. Nos van a seguir superando países como Chile, países del primer mundo, y no vamos a poder avanzar. Es algo súper importante. Y imagínate, ¿no? Los colegios públicos que tienen que tener el apoyo del Estado, que tienen que tener pues una preparación todavía, digamos, un poco más rigurosa, no estar pendientes todavía más de ellos, realmente parece estar olvidada. Así es, en efecto. Eso es verdad. En la educación se da importancia a veces a temas que no tienen aplicación en la realidad. Ese es otro problema. Porque la burocracia ha hecho que el currículum sea como la piedra angular de la educación, se tienen que ceñir a eso, pero no lleva nada. O sea, tú recordarás que cuando te enseñaban en el cole, por ejemplo, trinomio cuadrado perfecto, el binomio cuadrado perfecto, y tú tendrías que preguntarle al profesor, ¿para qué me va a servir esto en la vida? Ojo, no digo que las matemáticas no sean importantes, son importantes, pero como me dijo un genio una vez, pues he trabajado con gente brillante realmente, me dijo, toda persona debería preguntarle al profesor, esto cómo se come en la realidad, entre comillas, ¿para qué me sirve en la realidad? ¿No? Claro, bueno, a mí, yo que estudio economía y negocios y que justo acabo de aprobar econometría, te diré que sí, en mi caso sí es importante, pero claro, no, en la mayoría de personas muchas veces no utilizan ciertos elementos matemáticos, ¿no? No, pero aún, Brenda, aún en la economía, en la carrera, hay temas que tú tienes que decirle al profesor, explíqueme eso, ¿para qué temas concretos sirve? Ya en un trabajo de consultoría. Sí, eso existen las conversaciones, ¿no? Profesor, ¿y esto en realidad en qué momento lo vamos a utilizar? Claro. Bueno, es toda una conversación dependiendo del tema de los profesores. Pero bueno, todo profesor tiene que tener la respuesta. Sí, no, evidentemente. Uh-huh. Ya, claro, yo pienso que donde debemos partir es del hambre de conocimiento de cada persona, ¿no? ¿Qué tanto quieres aprender? Si a una persona no le interesa, pues, abrir un libro y leerlo, nadie se lo va a meter en la cabeza, pues, evidentemente, no tiene que nacerle a uno. Quería comentarte también, hablarte de este tema, ¿no? Las escritoras Leila Guerreiro y Sabina Urraca, durante el evento virtual AI Festival Arequipa 2020, coincidieron en que hay un divorcio entre las realidades que viven los chicos con las grandes obras clásicas de la literatura, que supuestamente nos harán mejores, ¿no? Mencionaron el caso del Quijote. Y dado ello, mencionaron que se debe crear una especie de comunidad a través de la lectura de los adolescentes y que luego ellos descubran otros caminos que les dé la fuerza y las armas para leer historias más complicadas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me parece fascinante lo que acabas de mencionar, porque tengo un amigo español que fue cónsul honorario del Perú, que toda la vida conversamos, es un intelectual, ha producido muchos libros, Javier Junceda se llama, y él justo me dijo lo mismo, ¿no? Me dijo, no debes recomendarle a la gente porque sabe que yo recomiendo textos de lectura, que enseño cómo leer, que enseño cómo analizar una información, etcétera. Y me decía algo bien curioso, me decía, no debes recomendarle a la gente estos libros que son medios así de psicología aplicada, ¿no? Entonces, más bien que la gente, si quiere mejorar, que se lea el Quijote. Y me mencionó el Quijote. Y obviamente es una obra que la tenemos, estos clásicos los tenemos de lectura obligatoria en la currícula de secundaria. Uh-huh. O sea, en el libro de literatura de segundo, de tercero, dice qué libros, y que te tienes que entender algunos libros, como Luis de Góngora y Argote, Lope de Vega, son autores que tú tienes que saber quiénes son, ¿no es cierto? Ok, es parte de la cultura general. Pero yo soy un poco iconoclasta, un poco rebelde respecto de esto, ¿no? Todo cambia, hoy la educación tiene que ser diferente y definitivamente la educación es lo último en modernizarse en el mundo, ¿eh? Todo ha cambiado radicalmente, y esto lo vengo diciendo hace 20 años. El profesor, hasta antes de la pandemia, entraba a un salón de clases, se paraba
y enseñaba a 30 alumnos, 25 alumnos, ¿no? Y bueno, había muy inteligentes, promedio y no tan inteligentes. Pero el profesor enseñaba como para el promedio, ¿no? Y justo estoy leyendo este libro que se llama El promedio no existe, se acabó el promedio, de Ted Rose, que es un profesor de Harvard. Y el tema es que no se puede enseñar como para el promedio, porque hay gente que puede desarrollar muchísimo más y se está aguantando, vamos a decir, y hay gente que no va a entender a un profesor de matemáticas. Esa diferencia la cubre la computación, porque la computación sí hace, un programa de computadora sí hace que pueda adecuarse a un usuario, ¿ya? Esa es una cosa valiosa. Pero regresando al tema de los clásicos, yo he sido profesor de literatura en academias, hasta que estaba a la mitad de la carrera en la universidad, y me gusta la literatura y hay autores valiosísimos, pero actualmente yo no leo literatura. O sea, me parece un poco dejar de lado algunas cosas más valiosas. Es decir, prefiero leer un ensayo que es de la vida real, la biografía de un autor, textos sobre, por ejemplo, sobre neurociencias, ¿no? Ensayos de la sociedad peruana, de la sociedad extranjera, ensayos que tengan como muestra una estadística, algún dato concreto de la realidad, y sobre eso un análisis, ¿no? Sobre todo, hay muchas cosas que aprender, ¿no? Entonces, sobre la cultura de los pueblos, mil cosas. Entonces, sí, hay gente que es muy romántica y cree que debemos seguir leyendo los clásicos. Yo la verdad no estoy muy convencido de ello. Ahora, siempre es mejor leer a no leer, pero yo, si le tuviera que sugerir a un hijo, a un amigo, a alguien que yo quiero, le diría, es que léete ensayos, no leas literatura, digo. Bueno, es que también tú ya de repente las has leído bastante en tu juventud, en tu niñez, mientras estabas en el colegio, y los jóvenes pues de alguna manera sí tienen que empezar leyendo pues, ¿no? Textos relacionados a la cultura, ¿no? Novelas, todo ese tipo de cosas que de alguna manera le van a abrir la mente, van a empezar a abrir las puertas a la literatura también, ¿no? Y también creo que la lectura pues debe ser un placer, ¿no? Leer algo de manera obligada por tener que saber lo último de cifras en algo, tampoco es muy conveniente, ¿no? Porque empiezas leyendo el libro y si no te gusta, pues lo dejas. Entonces yo creo que la lectura, el amor por la lectura o la pasión te tiene que nacer, ¿no? Así es. Y también, como mencionas, ¿no? Tú ya de repente lees todos esos libros porque tú ya tienes, digamos, mucha más práctica, ¿no? Ya tienes más cercanías con los libros y los entiendes mejor, pero para las personas que tienen poca comprensión lectora, de repente me agarra un libro de los que tú tienes y no entiendo nada. Claro. En una primera etapa sí es importantísimo que lo que tú dices, o sea, que una persona se conecte emocionalmente con lo que más le gusta, o sea, y eso lo da la literatura, ¿no? O sea, la conexión con lo que más te gusta, porque hay diferentes tipos de literatura, ¿no? Entonces, sí, por el lado emocional está bien, o sea, una primera etapa de lector sí creo que es importante la literatura, pero en una segunda o tercera etapa yo creo que los lectores deben evolucionar, ¿no? Claro, empezar a leer temas más complejos, ¿no? Reales, porque no te olvides que la literatura es ficticia, es romántica, es... Y globales, ¿no? No solamente de Perú, sino internacionales, para poder tener un mejor, digamos, una mejor visión de todo lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Explícanos un poco sobre el método Lector, ¿no? La forma científica de mejorar la competencia lectora. ¿De qué trata? ¿Cómo se desarrolla y cuál es su ventaja competitiva frente a otros métodos de lectura o aprendizaje? Bueno, claramente hemos sido pioneros, y yo diría que no solo en Latinoamérica, en el mundo. Es decir, cuando yo empecé a hacer software de superaprendizaje, que así lo denominábamos, el año 2001, antes de formar SoftBank Corporation con un grupo de ingenieros, ya el 2001 habíamos hecho un prototipo de producto, que lo registramos en el 2003, un prototipo de producto para la gente mayor, gente que ya tenía mucha competencia cultural, educativa, gente de maestrías. Hicimos un software de 4 sesiones para mejorar la técnica de lectura y leer rápido, lo que se asemejaba un poco a los métodos tradicionales de lectura rápida. Eso lo hicimos el año 2003, o sea, estamos hablando de hace 17 años. Entonces, bueno, fue algo apasionante porque yo, cuando estaba en la universidad, había visto que estos métodos eran muy caros, y la gente común de mi universidad, bueno, en San Marcos no es que la gente
la mayoría es gente de bajos recursos, y bueno, no tenía para pagar $800 pues por un curso de lectura veloz, ¿no? Que duraba 3-4 meses. Entonces, cuando a mí se me presenta la idea de hacerlo, yo digo, qué fabuloso, hacer un software que la gente lo pueda descargar o seguir en una institución. Y nació así, con esa idea, ¿no? Y el producto lo fuimos mejorando, y lógicamente la historia, a veces yo le he contado en solo una oportunidad, o sea, esta parte de la historia que no le he contado, o sea, primicia para tu programa. El caso está en que el grupo de Hernando de Soto, que ahora bueno, es candidato, pero en esa época no estaba pensando ser candidato, me dijo que yo llegué con una carta de presentación de la universidad, del rector de la universidad, al ILD, entre otros personajes conocidos, porque yo ya tenía un prototipo. Yo sabía que esto era para el mundo, ¿no? Entonces, definitivamente estábamos muy adelantados, y un producto cuando está muy adelantado tampoco coincide con la necesidad del mercado, porque la gente no tiene en su cerebro que un producto de este tipo le puede solucionar la vida, ¿no? Entonces, el grupo, el gerente del ILD me dijo, tu proyecto es fabuloso, pero no lo hagas en Perú, porque si lo haces en Perú, no va a surtir efecto. Todos los grandes negocios vienen de Estados Unidos o de México, mínimamente, ¿no? Entonces me llevó a México y me hospedó en el Hotel Meliá y me dijo que me iba a presentar a los grandes empresarios. Pero ahí hubieron movimientos políticos, para abreviar la historia, y se fueron a Estados Unidos y me dejaron varado en el Hotel Meliá. Entonces yo iba a presentar todo el prototipo de la idea de negocio que beneficiaba a la gente, obviamente, pero era un concepto de negocio. Tú sabes, como emprendedora también, que acá en el Perú no se puede hablar alegremente de negocio, ¿no? Cuando tú hablas de negocio, la gente a veces, hasta en mi universidad, creía que era una especie de mala palabra, ¿no? O sea, cuando es un término que más bien la gente debería ser valorada por crear riqueza, ¿no? Pero bueno, en ese momento teníamos un prototipo de producto que solucionaba la vida de la gente, y teníamos una idea de negocio potente. Entonces dijimos, vamos a venir del extranjero. Y sucedió que ese software finalmente nunca me presentaron a los empresarios, porque se fueron por temas políticos, por Bill Clinton. Hernando de Soto tenía mucha vinculación con Bill Clinton y estaba en campaña y todo un rollo, y me dejaron a mí. Entonces al final yo me cansé de estar ahí en el hotel, y me presentaron a 2 empresarios medianos, no a los grandes, a los poderosos de México que me iban a presentar, al grupo Salinas León, dueños del Banco Azteca. Pero la cuestión es que regresé al Perú y dije, yo lo voy a hacer. Y lo empezamos a desarrollar, porque la visión del negocio era hacer 12 sesiones con este software. Y desarrollamos un software potentísimo de mejora de la técnica de lectura, pero para adquirir velocidad. O sea, empezamos así. Entonces, del 2004 al 2006 desarrollamos ese producto. El 2008 y empezamos a llevarlo a diferentes instituciones privadas, OCITRAN, OCINER, reguladores, escuelas superiores del Ejército, de la Marina, de todo lo que son oficiales. Y el 2008 me dan un premio, y a partir de ahí ya, con el premio me convoca el Ministerio de Educación para hacer un software para mejorar la comprensión de lectura. O sea que a partir del 2009 ya me involucré con el concepto de mejorar la comprensión de lectura, que son 2 temas diferentes, ¿eh? O sea, una cosa es mejorar la velocidad de lectura, y otro tema diferente es mejorar la comprensión de lectura. Qué interesante lo que nos mencionas. Quiero aprovechar también para mandar saludos a Julio Santos Ugaz, ¿no? Él viene a mandar saludos también para la radio, para Culturama, y para nuestro invitado, a Fran Igmar. Saludos desde Arequipa, nos menciona. También para Zucarita Moreno, que está participando en los comentarios en Facebook, y invitar a todos a compartir el programa. Según Brendan Brown, en su publicación The Expert Editor en el 2019 de Estados Unidos, señala pues que los millennials son lectores voraces. Es solo que sus hábitos de lectura son diferentes de las generaciones anteriores. Además, en dicha publicación presenta que los millennials leen más que cualquier otro grupo de edad. El 80% de los adultos jóvenes ha leído un libro en cualquier formato durante el último año, incluido el 72% que leyó una copia impresa. ¿Qué opinas? ¿Cómo viene desarrollándose estas nuevas tendencias de lecturas, y qué formatos existen actualmente que pudiesen facilitar o mejorar el hábito de lectura? Claro, como has mencionado, ¿no? El software en el que tú has venido trabajando. Y quisiera saber también, ¿estás de acuerdo o estás en desacuerdo de lo que menciona Brendan Brown? Bueno, yo tengo mis dudas. Yo diría que estoy en desacuerdo, porque según las estadísticas reales, en
en Latinoamérica se lee uno o dos libros al año por persona. Eso es lo per cápita, eso es nada. ¿Ya? Y en el nivel universitario se leía 4 libros. O sea, en el nivel universitario. Esas son cifras incluso de la Cámara Peruana del Libro, ¿no? Lo que hacen los millennials y la gente muy joven es, como se dice, picar. O sea, leer pedacitos. No leerse un libro completo. Eso es lo que yo veo en base a estos años que vengo enseñando a profesores, a estudiantes, a universitarios. O sea, leen un poquito de una obra y lo dejan ahí, o leen unos capítulos y lo dejan ahí, o leen en el celular y lo dejan a medias, ¿no? Porque ya leyeron algunas partes importantes. Ahora, no está mal, lo importante es leer algo, peor es no leer nada, ¿no? Hay gente que no lee ningún libro, lee solamente comentarios a los libros, o artículos o columnas, y eso no es tan bueno, no es bueno, porque tienes que leer algún libro, sea en digital, en tablet, en cualquier dispositivo. ¿Por qué? Porque para que un autor haya escrito un libro, en primer lugar se ha tomado años. O sea, un autor serio. Por eso que tienes que leer autores serios. Es decir, primero tienes que saber qué hizo ese autor en su vida, ¿no es cierto? O sea, no vas a leer a cualquiera. Y para eso un libro tiene, pues, en la contratapa, tiene la historia de vida del autor. Entonces dice, bueno, este autor ha estudiado, en mi caso, por ejemplo, ha estudiado el cerebro 15 años. Ha estudiado el aprendizaje, la experiencia, ha tomado muestras. Bueno, obviamente tengo que leerlo. ¿Has estudiado el cerebro 15 años? No, este señor. Bueno, en mi caso he estudiado el proceso de enseñanza-aprendizaje y temas relacionados, ¿no? Pero te digo, este señor sí. Entonces tú dices, qué interesante. Y tiene un libro que además, lo ha producido en Harvard. Entonces tú dices, no, o sea, lo que me va a decir es una cosa de buena fuente. O sea, no es que se le ocurrió hacer un libro, se habrá demorado pues 2 años en hacer esto, mínimo. Alguien serio se demora 1 año y medio, 2 años, y tú te lo vas a leer en 5 horas. O sea, te vas anotando y todo. Entonces, bueno, digo, si lees rápido, ¿no? Entonces, el tema está en que te vas a comer el conocimiento de una persona en un breve tiempo. Alguien que le costó 2 años de investigación, 2 años de contrastar información. Entonces, no es lo mismo que leerte un articulito, porque además el cerebro necesita asentamiento. Es decir, si tú lees algo con una facilidad así muy de pasadita, es probable que también de pasadita te olvides, porque no hay un periodo de asentamiento de la información. Es decir, cuando lees un libro hay una conexión emocional, ahí tomas notas, procesas, asientas el conocimiento, entra a tu memoria de largo plazo. Entonces es diferente leer un libro completo. Por eso yo creo que la mayoría hoy está leyendo por picaditas. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que sea? Por todo este fenómeno. Por dejadez, porque no tienen la costumbre, por la falta de comprensión lectora, por aburrimiento, por falta de pasión a la lectura. Lo has dicho todo. No hay nada más que agregar. Has resumido perfectamente. Creo que eres una buena escucha y una buena entendedora de estos problemas educativos. Todo lo que tú has dicho es verdad. O sea, es decir, porque falta pasión, porque en efecto saben que no tienen un buen nivel de comprensión de lectura, se les complica entender, y porque además estamos recontraestimulados por demasiadas tentaciones, ¿no? Es decir, hay de todo, pues. No es por presumir, pero yo un libro, digamos, como el que tienes, lo acabaría en un día, máximo 2. Basta. Y cuando estoy ocupada. Basta, entonces lees muy rápido. Yo creo que debes seguir el método para que te ayude a aumentar. Tú me has dicho que vas a becar aquí a alguno de nuestros participantes. Vas a dar 2 becas, ¿cierto? Bueno, sí, con todo gusto. Nosotros siempre tratamos. Puedes dar una beca hoy y una beca el próximo programa que te parezca, para poder seguir comentando más sobre todo esto. Ya, perfecto, está bien, está muy bien, con todo gusto. Yo creo que le ayuda muchísimo a la gente. Hay muchos años de trabajo, miles de horas de programación en el software. En realidad, cuando la persona entra, una sesión es toda una experiencia. Una sesión dura 35 minutos. Lo primero que va a ver en el software es una autoevaluación. Le sale el reporte, en qué nivel está la persona, qué nivel de velocidad tiene y qué nivel de comprensión de lectura tiene. Entonces eso es importante para saber en qué nivel te encuentras si fueras a dar un examen PISA. Claro. Entonces, Rubén, y a ver, una pregunta. ¿Tú qué piensas de estos llamados booktubers, ¿no? Esos que pues salen en YouTube hablando de los libros, hablan sobre las reseñas, ¿no? Que ellos mismos han hecho y dan su opinión, ¿no? Te recomiendan este libro, digamos, si hay otro que no les parece, pues también hablan negativamente del libro. Y también sabemos que han participado en la feria, ¿no? Del libro. O sea, ya tienen participación
son muchas veces comentaristas. ¿Has visto alguno de ellos? Son principalmente adolescentes, jóvenes, millennials en realidad, que están pues en YouTube, prácticamente dando su opinión de diversos libros, de diversos temas. Como te mencioné, ¿no? Han participado también en la Feria Internacional del 2020. Uh-huh. ¿Qué nos podrías mencionar? ¿Dirías que tienen buena comprensión lectora? Bueno, la verdad, perdóname, pero no los conozco. Sí he visto, si me dices de chicos jóvenes, adolescentes, no. Sin embargo, sí he escuchado algunos otros que sí comentan, que son gente de buen nivel, que sí eventualmente los veo, un español, Miquel Román, acá mismo Clara Elvira Ospina, que tiene un libro y te dice de qué trata, ¿no? Esto que dice, que justamente organiza el tema de iFestival Arequipa, es uno de los auspiciadores, ¿no? El Canal N. Ella sí recomienda buenos libros, y no solo recomienda, sino hace una reseña. Me encantaría escuchar a estos muchachos, recomiéndamelos, y con todo gusto yo podría incluso también opinar y comentarles y apoyarlos de repente con algunos auspicios. Lo que te puedo decir es que eso no estaría mal en per se, o sea, estaría bien alguien que lea un libro y lo comente y diga de qué trata brevemente y despierte el interés. Eso está perfecto, sea quien sea, salvo que te mienta, ¿no? Yo no sé de estos chicos, pero en líneas generales, que alguien se tome el trabajo de leer, comente, motive, despierte el interés y te haga el resumen, me parece una cosa genial, me parece bueno. Ahora bien, ¿cuál es el problema ahí? El problema ahí es que si tú tienes 20 años y no tienes experiencia y te dicen algo sobre un libro, y dices, esto lo ha escrito el mejor autor pues de la Universidad de Oxford, ¿no? Y escribe sobre, por ejemplo, la crisis económica que va a venir en el Perú. Y te dice, y resulta que en este libro dice que en el Perú se van a quedar sin empleo todos los que han estudiado, por decir, comunicación, ya, todos los de tu promoción. O sea, todos los comunicadores ya se van a quedar sin trabajo. Pero resulta que ese autor no dijo eso. El que lo interpretó puede entender mal. Y entonces ahí viene el problema. Una cosa es que te mienta, otra cosa es que entienda mal. Entonces, ¿qué cosa hace el valor de esto? El valor sería que te despierte el interés y que tú después puedas leer ese libro, ¿no es cierto? Ahí sí. Entonces, por eso que Charles Delors, el que yo te mencioné, dice que la gente debe aprender a diferenciar la verdad de una información, aprender a contrastarla, lo que hacen los periodistas, ¿no? Entonces, no solamente quedarse con lo que opina uno, ir al libro o de repente ir a otro especialista que te comente sobre ese libro. Entonces ahí tú dices, tienes dos opiniones y dices, bueno, pues entonces vale la pena ese libro si en verdad la conclusión de ese libro es esto. Entonces, si es ese objetivo, si despierta el interés y te permite leer o contrastar, es perfecto. O sea, el tema es excelente que haya esa gente. Ahora, hay un buscador, bueno, les recomiendo que lo tengan, se llama Get Abstract, no sé si tú lo has visto. Sí. Es fabuloso porque tú te suscribes, ahora es caro, ¿eh? Curiosamente todas las aplicaciones son módicas, pero este es caro, para un mercado como el peruano es caro. Tú puedes encontrar los libros más famosos de gente más experta, resumidos no en 2 páginas, en 7 páginas, pero lo interesante de ese resumen de Get Abstract, que te dice la fecha, el año, cómo lo hizo el libro y el resumen, te dice además, ese resumen del libro está aprobado por el autor. Imagínate. Fíjate, o sea, lo notifican al autor y el autor dice, sí, en efecto, esto es lo que yo quise decir. Y ahora que has mencionado precios, porque has mencionado, claro, que Get es bastante caro, hablemos sobre tu proyecto. ¿Es caro para la mayoría de jóvenes peruanos que quizás quieran mejorar su técnica de comprensión lectora o es accesible? Es sumamente módico. Realmente pienso que el beneficio que recibe la gente es enorme. O sea, si la gente tuviera que pagar por aprender eso en un instituto, posiblemente se gaste lo que se gastaba antes, o sea, como cobraban estos métodos $800 en 4 meses, ¿no? Más pasajes, tiempo y todo. Ahora todo esto está en el online. Claro. Entonces, lo nuestro cuesta, el método mayor, que es el método completo para la gente ya avanzado, cuesta $100. Normalmente lo ofrecemos en $70, ¿ya? O sea, y es un método que lo vas a llevar en 3 meses. Es decir, si divides, más o menos te sale a $15, $20 mensuales, ¿no?
Y en el caso del software para universitarios Lector Smart, como es un software que se da por medio año, aproximadamente la gente paga $10 mensuales, ¿no? Y lleva todo el curso en 6 meses, ¿no? O sea, en Europa hay un método parecido de matemáticas, ¿ya? Y cobran 19 euros mensuales, ¿no? O sea, casi el doble mensual. Más del doble, porque el euro está mayor. Mira, no podemos desaprovechar esta oportunidad porque tenemos una herramienta para poder mejorar nuestra comprensión lectora, nuestra técnica, poder avanzar más rápido en la lectura, empaparnos de tantos conocimientos, ¿no? Y a un precio bastante módico, como el que tú has mencionado. Los invito a todos a revisar las páginas de SoftOne Corporation para que, bueno, puedan entrar y ver los diferentes paquetes, ¿no? Porque tú has mencionado también que hay para distintas edades. Así es. O sea, el software de niños, para que los niños mejoren su comprensión de lectura, es el Lector Kits, que se hizo en alianza con la Universidad Católica. Ganamos el premio de Ciencia y Tecnología, y el Fondo de Ciencia y Tecnología nos auspició el proyecto y nos pidió que nos asociemos con una universidad. Ese software, como te digo, es $10 mensuales. Pero yo voy a hacer una cosa muy especial con la gente de tu audiencia para que obtenga el producto por el 50% de precio ahora en los 2 meses de verano, enero y febrero. Muy bien, ese es un regalo de Culturama y de Rubén Correa para todos ustedes. SoftOne Corporation, ya lo saben, así que entren a las páginas, adquieran este paquete porque realmente está muy bueno, súper recomendado. Y bueno, con la beca que iba a regalar el día de hoy Rubén, el ganador va a ser, veamos acá los comentarios en Facebook, Fer Oscar. A mayor velocidad de lectura hay mayor posibilidad de aprender y comprender, mayor eficiencia. Muy bien, Fer Oscar, ponte en contacto conmigo para que puedas adquirir este software, esta técnica, para que puedas también mejorar tu comprensión lectora. Está súper recomendado para todos ustedes. Rubén, ha sido realmente un gusto tenerte en el programa. Hemos tenido menos tiempo del debido, pero estás totalmente invitado para próximamente seguir comentando este tema tan interesante y que le hace tanta falta a nuestro país, realmente a todos los jóvenes, los millennials y personas de todas las edades en realidad, que quieran seguir mejorando su técnica de comprensión lectora, su velocidad lectora, imagínate. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Brenda, encantado de estar en tu programa, cuando quieras. Muy bien, entonces hemos llegado al final del programa y ya saben, SoftOne Corporation para todos ustedes. Revisen las páginas, que tengan muy buenas tardes. Nos vemos. Culturama llegó a ustedes gracias a Pisco Balmesa de Oro, lo mejor en pisco de Lunahuaná. Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio